Hola, soy Mica Urdines, periodista especializada en derechos humanos. Durante los últimos 5 años recorrí el país junto a Hambre de Futuro para conocer las historias de los niños más olvidados. En este podcast voy a hablar con amigos y con distintos referentes sociales sobre lo que vi y lo que aprendí. Porque conocer la realidad nos ayuda a cambiarla. Hoy estoy con Diego Bustamante, él es fundador de Patapila, una organización que trabaja en la lucha de la desnutrición infantil y dando atención integral a comunidades del norte argentino, para hablar sobre qué está haciendo el Estado y cómo están trabajando ustedes para combatir la pobreza. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, a vos, ya varios años que nos conocemos, así que nada, feliz de venir a compartir, actualizarte un poco de cómo viene el camino de estos años y todo lo que también sigue pasando en el norte, ¿no? Una de las cosas en la que estuve como reflexionando mucho estos días es en las cosas que aprendí yo en relación a la pobreza desde que arranqué con Hambre de Futuro, ¿no? Como, bueno, cuando uno entra en contacto con estas realidades, muchas de las cosas que vos traías cargadas y suponías, ¿no? De estas realidades se te destruyen en un segundo. La más obvia para mí fue que, bueno, la pobreza es mucho más que no tener plata, ¿no? Uf. Digamos, tienen todas las aristas de su existencia en riesgo, ¿no? Es como que no sabes por dónde empezar: comida, agua, vestimenta, vivienda, ¿no? Como que, bueno, es una complejidad tan grande que no alcanza solo con el plan social o con la plata, sino que hay un montón de otras cosas para atacar y que muchas de las soluciones que uno a priori podría pensar que aplicarían para esos territorios, te das cuenta que no, porque las lógicas y las urgencias son otras. A full. Te quería preguntar a vos, sí. ¿Qué aprendiste vos de la pobreza? Todo. Y sin duda esto que vos decís, yo también me tocó aprenderlo. En mi caso, lo aprendí antes de iniciar el camino que inicié hace 10 años de armar un proyecto. Justamente porque aprendí eso, decidí armar el proyecto. Porque realmente empecé a compartir la vida con gente en situación de calle, en situaciones de pobreza marginal, en barrios pobres, gente un poco al borde del camino o un poco expulsada del sistema y de la sociedad, y fui entendiendo un poco todas las variables que involucran a la complejidad de la vida de la gente, y desde ahí dije, bueno, yo quiero hacer un proyecto para tratar de acompañar algunas de esas variables que fui descubriendo. Ahora bien, eso es un aprendizaje un poco conceptual. Uh-huh. Después en el camino fui aprendiendo de todo, de las burocracias, del sistema, de la papelería, de las necesidades de la gente, de los vericuetos que hay para que las familias puedan o no llegar a las estructuras del sistema, de también cómo es un proceso de acompañamiento que a veces te toca empezar por el fortalecimiento, por la generación de la confianza, por el vínculo. Y también la importancia de acompañar ese proceso con buenas herramientas y con mucha paciencia también. Porque los tiempos de la resolución de las cosas no son tuyas, son complementarias, son colectivas, y los tiempos también de la persona que sufre y vive un montón de situaciones también son diferentes. A pesar de que muchas veces son las personas que sufren las cosas, también a la hora de poder resolverlas, los tiempos son otros. Entonces, te podría hablar 20.000 horas de qué aprendí, pero en líneas generales eso sería como algo importante. Y en relación a los prejuicios, digamos, viste que nosotros trabajamos mucho a través de Hambre Futuro y distintos proyectos, de tratar de cerrar algunos de estos prejuicios vinculados con no se esfuerzan lo suficiente, no quieren salir adelante, no quieren trabajar, ¿no? Y cuando vos estás y te acercás a esa familia, lo primero que te dice es: quiero trabajar, o sea, necesito trabajo, quiero hacer algo para poder darle de comer a mis hijos, ¿no? Quiero que mis hijos estudien y puedan salir adelante, ¿no? Como que hay ahí una fuerza, un motor. ¿Sabes lo que pasa? Recién justo venía en el auto pensando un poco eso. Cuando uno tiende a intelectualizar y a generalizar, te gana el sistema. Bueno, no se puede, entonces chau, esto es así, que funcionen, que se adapten, no se le puede estar manteniendo. Ahora, cuando vos conocés, puntualizás, entendés y escuchás y te acercás a la realidad, realmente es evidente que algo tenés que hacer. Por eso me llama más la atención cómo puede haber tantas ideologías tan separadas de la realidad de la gente. Cómo puede haber ideologías que sostienen políticas
que están tan alejadas de la realidad de lo que le pasa a la gente. ¿Cómo puede haber gente que piense que la gente no sale a laburar porque no quiere? O sea, hay de todo en todos lados, pero la mayoría de la gente o no consigue trabajo, o no tiene las herramientas para conseguirlo, o le falta formación, o lo consiguió y no lo pudo sostener, o tiene un montón de problemas intrafamiliares y de vivienda y de movilidad y de... O sea, realmente es bastante loco que se sigan sosteniendo esas ideas. Y solo se sostienen de gente que está lejos, encerrada en mundos que todo funciona, en burbujas de la sociedad, con la vista puesta en algo que no es muy humano, por lo menos para mí. Y entonces derribar esos prejuicios también es una tarea importante para los que estamos cerca de la gente, porque también uno, o sea, rompe prejuicios, genera un nuevo juicio, después los vas rompiendo. Obvio, vos mismo estás todo el tiempo. Claro, y después vas también diciendo, bueno, esto aplica acá, pero acá no todas las familias son iguales. Vos podés hacer un pantallazo general en una comunidad vulnerable o en una villa, pero en dos casas aparentemente iguales las situaciones son estructuralmente las soluciones diferentes. son otras también. Ni hablar. Entonces, en ese sentido, estando cerca y haciendo el ejercicio que presupone acompañar un poco la vida de la gente, ahí se te cambian todos los pensamientos, las ideas, los parámetros sociales, y ese, hilando con lo que me decías antes, fue uno de mis grandes aprendizajes, sin duda, de realmente entender muchísimo más y lo que cala hondo, y lo difícil que es para la gente vivir las situaciones constantes que viven todos los días. Es una situación de emergencia permanente. Tremendo, porque además un día estás bien, de repente te pega de un lado, te pega del otro, de repente tenés todos los frentes abiertos, problemas con la salud, perdiste el trabajo, de repente la vida se pone desesperante, de repente hay tiempos mejores, como que a veces, viste, la gente identifica pobreza igual, no tiene pata igual. No, la vida... La gente se da maña, va, la encuentra, tiene momentos, y hay momentos que realmente son muy duros para la gente, muy, muy duros. Una de las historias, te diría, la historia que más me pegó por lo extrema de la situación, en las recorridas de Hambre de Futuro, fue la que hicimos con Pata Pila ahí en Santa Victoria Este, en las comunidades, que llegamos a la casa de una familia y nos encontramos con Silvina, una nena de 5 años, que pesaba 10 kilos, y era tal el grado de desnutrición que tenía que no podía ni siquiera sentarse. Estaba como, o sea, ni hablar, caminar, o sea, fue todo. Me sonrío porque estuve con ella hace 5 días. Ay, qué lindo. Y ya es la segunda vez que logro poder ir a esa comunidad particularmente y estar con ella. En 3 meses la vi 2 veces. Cuando nos fuimos de ahí, el equipo... Está bien. El equipo nos dijo, no sabemos si pasa la noche. No, durísimo. Y fue tan duro, la tenían que pesar, y la agarró la tía y la tuvo a UPA, y después le descontaron el peso de la tía. Como toda esa situación, bueno, había pasado que no habían podido entrar durante 2 semanas. Claro, pasa es que particularmente esas comunidades son en el medio del monte, a muchos kilómetros del pueblo de Santa Victoria, para contarle también a la gente que está escuchando, y son comunidades que en líneas generales nosotros convivimos con casos así, constantemente. Hay casos más extremos, a vos te tocó justo ese día acompañar ese. No quiere decir que todo el tiempo tenemos ese nivel de gravedad, porque también hay un laburo colectivo. Para que eso no pase. Para que eso no pase, ¿no? Porque si no... Pero muchas veces... nos pasa de esos casos que realmente es llegar a tiempo. Pero mi pregunta es, porque ahí lo que pasó es que justo hacía 2 semanas que no habían podido llegar, por un tema de clima y porque habían cortado unas comunidades, una ruta, porque estaban haciendo un reclamo. Entonces, ustedes llevan alimentos todas las semanas, en este caso el equipo, ¿no? Además de hacer la atención integral, llevaban bolsones y alimentos, leche para algunos de los chicos. Sí. Si ustedes no llegan, ¿qué pasa? Te diría que es muy variable. Cuando Pata Pila empezó hace 10 años, realmente yo te podría afirmar de que si no llegábamos nosotros, llegaba muy de vez en cuando alguna asistencia del Estado. Muy de vez en cuando. En algún punto, hoy somos más red, pero también tiene que ver el trabajo que venimos haciendo en materia de lo colectivo, de involucrar, de demandar, de que el hospital, de otras organizaciones,
otros grupos que gracias un poco a difundir lo que viene pasando fueron llegando al territorio, se fueron incorporando con algún agregado de valor. Entonces, y hay momentos en el año donde esas familias están un poquito más acompañadas, momentos que se ponen un poquito más complicados, sobre todo en la época de lluvias, donde los caminos se ponen imposibles, cuento entrar, o con los vaivenes de la política que corta las asistencias, que fin de año eso es tremendo. Bueno, que fin de año, en el verano, que hay un problema de agua tremendo, que en el verano eso se escala y se ve mucho más el impacto, claro, exactamente. Entonces, son familias que, depende de la época del año, pueden tener un poquito más de acompañamiento o asistencia. En el marco de todo lo que es la estrategia de acompañar a tantas familias en el norte, hay familias que particularmente son las más complejas de acompañar porque están más lejos y porque viven realmente situaciones de una pobreza muy, muy extrema. Y eso lo hace también aún más complejo poder acompañar y dar una solución, si querés, más definitiva para esa familia. A mí me impactó, digamos, en el sentido ¿no? Que te explota un poco la cabeza y el cuerpo y el corazón, digamos, ver esas situaciones como tan extremas que uno no puede entender que eso suceda hoy en la Argentina, ¿no? Como cómo puede ser que no lo podamos solucionar. La de Silvina, a vos, ¿qué historia te marcó, digo, por lo extremo o por el cambio que pudieron generar en la vida de alguno de los chicos? ¿Alguna que te resulte significativa? Sí, a mí me acuerdo mucho de una niña nazarena en un paraje en otra zona de la provincia de Salta, que ahí sí fue el caso de desnutrición más grave que yo vi en 11 años de laburo entre Santiago del Estero y Salta, porque era totalmente deshidratada la niña, con la piel arrugada, muy, muy flaca. Y ese fue ya tipo un tema de alzarla y llevarla corriendo al hospital. Y hoy está bien esa niña, ¿viste? Pero muchos de los niños que vienen muriendo, Micaela, en el norte, que vamos contando 320 niños en este último año y medio, son niños que la mayoría estuvieron en el sistema hospitalario, estuvieron internados, fueron derivados a Tartagal, vuelven. Lo que pasa es que es un contexto como bastante agudo, grande, de muchos factores que hacen que ese niño después termine perdiendo la vida. Bueno, un poco en relación a lo que vos decís, en estas comunidades lo que uno ve es que casi no hay presencia del Estado. Digo, quizá de casualidad hay una escuela, a veces sí, a veces no, hospitales por supuesto que no hay, policía en muchos casos tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen o cómo se hace para dar respuesta? En esto me parecía interesante lo que vos mencionabas del trabajo comunitario, ¿no? Digamos, entre distintas organizaciones que están dando la pelea, ¿no? También con las propias comunidades, ¿no? Porque hay que pensar soluciones, no podés llegar al territorio y agarrar y decir, bueno, yo te voy a decir cómo solucionamos esto, ¿no? Como hay que pensar también de manera comunitaria. Te quería preguntar en relación a eso dos cosas. Primero, cómo arman equipo, ¿no? Y cómo es este trabajo comunitario para pensar soluciones con ellos, ¿no? Que estén adecuadas a sus lógicas, a su cultura, respetando, ¿no? Como que sea consensuado. Y por otro lado, si vos creés que es una prioridad realmente para el Estado la desnutrición infantil hoy en la Argentina. Bueno, si te tengo que dar una perspectiva general, si medimos de 0 a 100, 100 es la presencia del Estado que podés tener en Buenos Aires o en Capital. Y las comunidades tampoco están en 0, pero estarán en 10. ¿Eso qué quiere decir? Que comparado a otros países limítrofes, por ahí el Estado en Argentina está un poco más presente que en otros lugares y un poquito más accesible. ¿De qué manera? ¿Escuela? Claro, ¿a través de qué estructuras? La escuela, que si no está en la comunidad, está a 10 kilómetros, pero hay presencia de escuelas. Están los hospitales regionales importantes, hospitales de base. Eso, para llegar ahí también es un trecho, claro, ¿no? Es un tema, o el hospital se trata de mover a las comunidades. ¿Qué quiero decir del Estado? Digo, ¿el Estado conoce? Sí conoce. ¿Los gobiernos conocen lo que pasan? Sí lo conocen. Entonces ahí está lo peor de lo que te tengo para compartir. Es que saben y no toman la decisión política de hacer nada. Nada. Entonces, el Estado no es que ni llega, un desconocimiento total, ausencia total. No, el Estado en realidad sabe, tiene conocimiento, asiste con muy pocas herramientas.
Entonces lo que pasa es que el Estado llega de manera muy frágil, con poca capacitación, con poco equipo, con pocos recursos y con muy poca decisión política de invertir lo que hay que invertir en ese territorio para conectar las comunidades, para darles agua, para darles luz, para darles pisos básicos de dignidad para que después la misma vida y la misma red que se teje en el territorio vaya pudiendo elevar un poquito las capacidades de desarrollo local. Pero si el Estado no viene, no te hace el pozo de agua, no te pone un ripio en un camino que te lleva, no te digo a una comunidad de 10 habitantes en el medio del monte, a poblados de 5.000, 6.000 habitantes que se quedan totalmente aislados, que no pueden llegar al hospital. O sea, realmente es de locos, pero no es porque el Estado no conoce. Conocen, porque además yo en estos años he viajado con ministros, con secretarios, me he juntado hasta con presidentes de la nación para tratar de, y con secretarios y golpeando puertas por todos lados para contar lo que pasa en el norte. Nada. Como que ¿Ustedes ahora trabajan en Salta, en Formosa, en Chaco? Nosotros trabajamos fuertemente en la frontera de Salta con Bolivia y Paraguay, ahí fuertemente, y tenemos otra acción en el Chaco en conjunto con otras ONGs, una alianza. Somos parte de un proyecto de impacto colectivo en todo el norte grande, Formosa, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Chaco también, con otro proyecto que tenemos de fortalecimiento de cadenas productivas, innovación tecnológica, es conservación, hay un montón de componentes. Y después tenemos algunos proyectos en San Rafael Mendoza, en Gualeguay y aquí en Buenos Aires. Ahora que decís San Rafael Mendoza, estuvimos ahí también. Muy bien, me acuerdo. Con Patapila. Ahí, por supuesto, la situación no es tan extrema como en Salta, como en el norte, pero uno siempre ve como situaciones... A mí lo que me sorprende es lo que uno puede aprender. Todo el tiempo estás aprendiendo de estar en contacto con estas familias, desde lo cultural, desde lo que tienen para contar, ¿no? Desde las dinámicas familiares. Y fuimos a la casa de Vanessa, una mamá que tenía 4 hijos. En una situación, ella tenía algún problema de aprendizaje, la luchaba, trabajaba, se había enfermado. Ella decía, si yo no salgo a laburar, mis hijos no comen, ¿no? Entonces hacía 2 o 3 días que no podía trabajar. Bueno, como muy, muy, muy compleja la situación. Y llegamos más o menos a las 11 de la mañana a la casa y ella nos decía, no, yo los dejo dormir hasta el mediodía porque no les puedo dar el desayuno. Entonces, ¿cómo estiran, viste? Como esas estrategias de supervivencia que tienen las familias. Los chicos durmiendo en el piso, en colchones, viste, todos húmedos, o sea, una situación en Mendoza con el frío que hacían, nosotros con campera, todos abrigados y los chicos casi sin medias, ¿no? Entonces todo el tiempo estás viendo situaciones que los chicos, bueno, todas las familias, ¿no? Como que están expuestos a enfermedades, a riesgos, a muertes. O sea, algo con lo que yo no puedo convivir es la cantidad de muertes evitables y de discapacidades evitables que vos ves en el norte, la cantidad de chicos con discapacidad por los partos, por los accidentes, por cosas que se podrían, ni hablar, enfermedades endémicas de la población. Claro, ¿no? Como muy, muy, muy difícil de poder como lidiar, y te quería preguntar a vos esto, ¿cómo lidias vos con esta bronca, con esta frustración, con saber que hay un montón de cosas que se podrían hacer desde el Estado y no se hacen? ¿Cómo haces? No sé cómo hago, la verdad. Honestamente, lo hago de diferentes maneras. Hay veces que... Vas probando. Porque hay veces que estoy un poco más en paz, muy focalizado en lo que yo puedo hacer y en lo que tengo que hacer y en cómo crecer y buscar más recursos y mejorar también internamente lo que hacemos y pensar todo el tiempo proyectos nuevos y demás. Hay veces que me supera totalmente la situación y ahí te puede dar bronca, mucha impotencia. Y siempre trato de que esa bronca y esa impotencia se transformen en la nafta que yo necesito para siempre tener ganas de salir a golpear puertas, a insistir, a en algún punto ponerle voz o amplificar la voz de toda esta gente. Y hay días que honestamente, como cualquier ser humano, me supera y digo, bueno, pará, Diego, tipo, ¿dónde estás vos en medio de todo este mundo interminable de necesidades? Y todo lo que el proyecto me pide de Patapila, pero también más que el proyecto, la realidad que acompañamos. Patapila, hacer un proyecto que está tan metido en la gente, tan en el barro,
es interminable, porque encima Patapila empezó por la desnutrición infantil, pero hoy trabajamos con emprendedores, con microcréditos, con talleres de oficios, hacemos pozos de agua, hoy estoy haciendo una escuela, como que nos fuimos metiendo un poco en todos los frentes, no por una decisión de ser el salvador, resolvedor de todos los problemas, sino por el vínculo. No, porque la complejidad de las familias es tanta que... Claro, además donde estamos tratemos de acompañar más y mejor y más profundo y también escalar el nivel de herramientas que terminamos pudiéndole aportar a esa familia que si no va a estar toda la vida necesitando una asistencia, necesitando una atención. Entonces, los desafíos son muchos, las necesidades son tremendas, pero también las oportunidades son muchas. Y a veces a mí me desvela más las oportunidades claro. Y la potencialidad que tiene. Yo me desespero, ¿entendés? Porque no es que digo, no solo me mueve la desesperación del hambre, de la muerte de los niños, sino decir, tipo, acá si yo consigo esto, tipo, ahora tenemos 50 entre huichís y guaraníes produciendo miel el segundo año consecutivo. Digo, necesito plata para acompañarlos más, para que produzcan más miel, para... esas son las soluciones a largo plazo también, porque si no, es como que te quedás solo en la... Claro, ahora por ejemplo capacitamos en oficios, tenemos varios centros. Pasamos de algunos oficios más de empoderamiento y de gastar menos, como cocina, repostería, costura, tejido, a armar emprendimientos y después escalamos a un poco de oficio como soldador, arreglador de celular, cosas que también permiten para algunas comunidades crecer, insertarse en algún trabajo o ofrecer su trabajo. Pero bueno, después decir, bueno, pero esa gente después ¿cómo se compra su kit de herramientas? ¿Cómo adquiere habilidades blandas para presentarse, para defender, para cumplir, para sostener? Entonces, bueno, a veces a mí me gana más es una especie de ambición colectiva, porque obviamente que se me mezcla con la ambición. Yo quiero cada vez más y mejor, y no voy a parar. O sea, no voy a parar porque me duele la realidad, pero también yo estoy enamorado de la gente del lugar. No me mueve solo el dolor, no me mueve el sacrificio, me mueve que amo a esa gente. Yo la voy a ayudar toda mi vida. Y si puedo ayudar con algo más profundo, que transforme un poquito más ampliamente la vida, como el agua, como en una escuela, como dar trabajo, redes, estamos haciendo toda una red de empleabilidad para lograr que la gente que ya está formada en el territorio trate de pincharse con la necesidad de empresas de la región que no tienen llegada y que a veces terminan contratando gente de otras provincias porque ni saben que hay gente en el entorno que sí tiene alguna capacidad. Hablando un poquito de lo que nos da bronca, hay algunos mitos, ¿no? Cosas que la gente repite que a mí me da como mucha bronca y que te quiero aprovechar para que vos los destruyas. En relación a las comunidades originarias, ¿no? Por ejemplo, tipo, no, ellos no se quieren mezclar, no quieren ir a los hospitales, ¿no? Como si hubiese como una negativa de las comunidades, desconociendo, ¿no? Como todo el racismo institucional, el por qué no quieren ir a los hospitales, qué les pasa, ¿no? Desde que no hay un traductor, desde que los mandan a hacer turnos y después nunca se los dan, ¿no? Como, bueno, toda esa complejidad de un Estado que claramente no recibe, no abraza, ¿no? Como no acompaña a estas comunidades, lo que pasa es que no hay chicos que se mueren de hambre, ya nadie se muere de hambre en la Argentina, bueno, esa es otra. Es una gente necia que tiene un desconocimiento enorme. Con respecto a la cultura no es nunca una traba. Y vos, el problema es que vos desde otra cultura querés diseñar las soluciones para otra cultura. Entonces es un poco loco el planteo desde donde el Estado pretende seguir interviniendo en gente que tiene otra cultura y que lo tenés que aceptar. Tiene otra cultura porque se criaron de forma diferente, sostienen un sistema jerárquico y de vida diferente, tienen cosmovisiones diferentes del tiempo, de la tierra, pero sin romantizar necesariamente. Es realmente readaptar las leyes, readaptar los sistemas para que no pase eso. Es verdad que hay muchas familias en las comunidades que no quieren acceder al sistema del hospital. Además, sí. ¿Por qué? Primero porque la asocian con la muerte, porque toda la vida el abuelo, la mamá, el niño, que se fue al hospital, de repente venía una lata con 4 ruedas, me subían,
Sí, con otro idioma y de repente no volvían más. Tipo un ovni que te saca. Claro, para ellos en el medio del monte la gente tiene que entender que no tienen la cantidad de visión 360 que podemos tener nosotros, ni la educación ni las herramientas. Y que por añadidura lo que ellos comprenden y entienden es la historia vivida, la historia hecha carne. A mí me pasó esto. Mi abuelo no volvió más. Cada vez que me venía al hospital es porque se va a morir alguien o no vuelve. O el destrato, el maltrato. Me fui y me terminaron derivando a 500 kilómetros y me pasé durmiendo en una maceta de un hospital sin entender nada, sin poder avisar a mi familia, dejando solos a mis otros hijos. Entonces, con esa historia y con esas cosas que se cuentan entre ellos, ¿cómo van a...? Es obvio que no van a confiar tan fácil. Por eso es importante que se transforme el sistema y por eso es importante la red de vínculos humanos, de gente que estamos en el territorio, que decimos yo estoy acá, estoy con vos, y si vos vas allá, yo voy a estar ahí con vos, vos quédate tranquila, y yo te voy a avisar, y te presto el teléfono, y si necesitas algo te ayudo, te acompaño, y ahí también empieza el otro boca en boca. Claro. Bueno, no me fue bien, claro. Tranqui, hoy sí. Si vas con ellos, claro, estás salvado. Y ahí empieza la demanda total, y vos decís, uy... ¿En qué me metí? Uy, ¿cómo hago para acompañar toda esta gente que de repente está en Salta Capital, derivada del norte de la provincia, y así un montón de historias, ¿no? Entonces, la cultura, vos tenés que pensar desde la cultura las soluciones y con la gente las soluciones. Y después con respecto al hambre, la verdad que primero hay que entender que el hambre es un sistema. No es el hambre en sí misma una cosa concreta del estómago vacío, aunque también lo es. ¿Qué quiero decir con un sistema? Es esto que te digo, hoy tienen para comer, a la noche ya no. Al otro día la madre deja de comer ella para darle de comer a los hijos. Al otro día, el fin de semana, no comieron nada porque la escuela no está y porque no hay changas y porque me quedé sin plata. Cobro a principio de mes, ¿cómo? A mitad de mes me quedé sin la plata de la asignación. No tienen asegurada la comida y tampoco hay comida de calidad en muchos lugares donde producir comida también es muy difícil por desconocimiento, por falta de herramientas, por falta de agua. Entonces, el hambre es un problema en la Argentina, y más en momentos históricos donde se les quita asistencia, se quita herramientas, y te lo hilo con lo que hablábamos otra vez. Es de loco pensar que la gente por hambre va a salir a poder trabajar. Claro. Es de loco, cuando hoy en día la gente labura por comodidades, por estar bien, por plata, por comprarse cosas, por ropa, para pagarle el celular, por confort. Estamos discutiendo que la gente tenga que salir a conseguir un laburo que no va a poder ni conseguir ni sostener y demás por hambre. Con hambre, no se puede ni estudiar. No. Entonces, nada. Mira cómo te hice enojar. Al final... Era tan fácil, una pregunta. No, pero sí me enoja porque es verdad que hay gente que lo sigue sosteniendo. No, bueno, los gerentes de la pobreza, o porque repartís comida, porque la gente no entiende nada, porque nunca se acercó 2 segundos a ponerle el oído a las personas y simplemente es ejercitar 4 o 5 preguntas. ¿Y qué? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se...? Ahora entiendo. Y vos mismo te desesperás. Claro. Y ahí empezás a ver también los valores de la gente, qué resiliencia, qué paciencia, qué capacidad de organizarse igual, de darse maña, de ir conquistando oportunidades, de sostener la alegría. No sé, por eso yo te digo que también me enamoré de la gente, porque yo encontré en la gente muchos valores que yo no tenía y que no encuentro a veces en la sociedad en la que yo me crié, de consumismo, de éxito, de plata, de a cualquier precio. Yo en el norte encontré valores que para mí son muy importantes, que no son valores de la pobreza, sino que tienen que ver con la gente que entiende la vida desde el compartir, desde la naturaleza, desde la felicidad puesta en el tiempo, en el vínculo, en otras variables que no tienen que ver con el tener necesariamente, aunque también quieren tener y también necesitan. Muy bien. Rescato esto que decías como de acercarse, mirar, preguntar y estar dispuesto a escuchar, ¿no? Para entender un poco la pobreza. Y para ir un poquito más a lo positivo y cerrar, te quería preguntar ¿qué te da esperanza? La gente. La gente cuando veo que quiere, que sigue queriendo, me da esperanza cuando veo los avances, me da esperanza cuando pasan las cosas,
Me da esperanza también cuando gente que estaba fuera de esto empieza a querer meterse y me llama y ya escribe a patapila, me di cuenta ahora, estoy de vuelta en la vida, o no sé qué, me doy cuenta que me falta propósito. Y te llama un CEO de una mega empresa que vive en Nordelta, que tiene aparentemente todo lo que todo el mundo sueña, y te dice, me falta un propósito en la vida. Entonces a mí me da esperanza muchas cosas, porque también semejante esfuerzo, semejante trabajo se sostiene con esperanza. Sin eso... No se puede, porque esperanza tiene que ver también con seguir esperando, que las cosas pasan. Y también tener la capacidad de mirar las cosas pequeñas, los logros pequeños que hay en la gente, que hay en los proyectos, que hay... Imagínate lugares que yo conocía, que de repente se logró solucionar el tema de agua y volvés a los 20 días, un mes y tipo es otra cosa. Claro. O una mamá que arrancó con nosotros tímidamente por una situación de crisis, que de repente hoy tipo saca un microcrédito con el teléfono y se compra una máquina de coser. Silvina esté bien hoy también, o que Silvina está bien. Esas son dos cosas. Primero, la garantía de que el esfuerzo vale la pena. Y también el correrte un poco uno del centro para no quererse tan salvador del otro. Es decir, la gente empuja su vida. Hay redes, la gente... Esto de que también te reubica en un lugar de un aporte que es muy importante. Pero decir que la gente... Yo vuelvo ahora a los lugares donde... el cuerpo y la fuerza la gente está, la gente viva, que vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, la gente empuja su propia vida y uno entonces es un facilitador y eso te recoloca también frente a no creerte nunca el que, bueno, sí, la gente... Si no fuera por mí. Ay, por favor. Además, estamos tan atrás de las necesidades. Vos conocés bien el territorio. Siempre, a veces llegamos tarde. A veces llegamos a tiempo, pero siempre vamos a estar por debajo de las enormes necesidades estructurales que hay. Entonces, eso siempre te reubica y también eso me da más ganas de seguir. La esperanza de decir, la utopía es aparentemente inalcanzable, pero a la vez es la que te marca el camino, decir, yo voy a seguir para allá porque voy a lograr alguna vez. Y es el sueño, decir, yo quiero ver las comunidades totalmente desarrolladas como están ahora, en materia de naturaleza y cultura, pero con apicultura, con centros de artesanías, con agua, con centro de comunidad, con camino, con museos. Todo, no voy a parar. Bueno, muchísimas gracias por venir y por el trabajo que haces. Dale, muchas gracias a vos.